Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre la historia de las matemáticas fuera incompleto. Que mientras tus profesores te contaban que los números romanos eran el pináculo del conocimiento antiguo, existía una civilización en las selvas de Mesoamérica que ya había resuelto problemas que Europa tardaría 1000 años más en comprender. Esta no es una teoría conspirativa. Es la historia real de los mayas y su genialidad matemática deliberadamente ignorada. El año es 1519. Hernán Cortés llega a las costas de lo que hoy es México. Entre sus hombres hay un sacerdote, Diego de Landa, que años después se convertiría en el responsable de uno de los crímenes culturales más devastadores de la historia. Pero antes de llegar a ese momento oscuro, necesitas entender qué fue lo que los conquistadores encontraron y por qué les aterrorizó tanto. En las ciudades mayas, los sacerdotes astrónomos trabajaban en observatorios que rivalizaban con cualquier estructura europea. Estos hombres y mujeres, sí, también había mujeres matemáticas mayas, algo impensable en la Europa de esa época, utilizaban un sistema numérico que los españoles simplemente no podían comprender. Y si estás disfrutando descubrir estas verdades ocultas de la historia, considera darle like a este audio para que más personas puedan conocer lo que realmente sucedió. El sistema maya era vigesimal, basado en el número 20. Pero esa no era su característica más revolucionaria. Los mayas tenían algo que Europa no tendría hasta que lo importara de la India a través de los árabes, varios siglos después. Tenían el concepto del cero. Piénsalo. Mientras los romanos escribían MD18 para representar 1518, necesitando 7 símbolos complicados, los mayas podían escribir cualquier número, por grande que fuera, con solo 3 símbolos básicos: un punto para el 1, una raya para el 5 y una concha para el 0. Pero aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Los mayas no usaban el 0 solo como un marcador de posición. Lo consideraban un número por derecho propio, con valor filosófico y matemático. En su cosmología, el 0 representaba el concepto de plenitud y vacío simultáneamente, el inicio y el fin, la semilla de donde todo surge. Esta comprensión del 0 como entidad matemática y filosófica no llegaría a Europa hasta el siglo XII, y aún entonces fue recibida con escepticismo y miedo por la Iglesia Católica. Los códices mayas que sobrevivieron, apenas 4 de los miles que existieron, revelan cálculos astronómicos de una precisión que desafía la lógica. Calculaban el año solar con un error de solo 17 segundos. Piénsalo de nuevo, sin telescopios, sin tecnología moderna, con observación pura y matemáticas, lograron una precisión que nosotros, con toda nuestra tecnología, apenas mejoramos en unos segundos. El calendario maya podía predecir eclipses con cientos de años de anticipación. Tenían tablas de Venus tan precisas que podían calcular su aparición en el cielo con un margen de error de un día en 6000 años. Cuando comparas esto con el calendario juliano que usaba Europa en esa época, que acumulaba un error de un día cada 128 años, la superioridad del conocimiento maya es aplastante. Pero había algo más en las matemáticas mayas que aterrorizaba a los conquistadores. Los mayas podían calcular números enormes, números que en la mente europea medieval simplemente no tenían sentido. Hablamos de cifras de millones y billones, utilizadas para cálculos astronómicos y calendáricos que abarcaban millones de años. En una época donde Europa creía que el mundo tenía apenas 6000 años de antigüedad según la Biblia, los mayas hablaban de ciclos cósmicos de millones de años. Si esto te está sorprendiendo tanto como sorprendió a los españoles hace 500 años, comparte este audio con alguien que crea que conoce la historia, porque lo que viene ahora es aún más impactante.
Diego de Landa, el sacerdote que mencioné antes, llegó a Yucatán en 1549. Era un hombre educado según los estándares europeos, pero lo que encontró en las bibliotecas mayas lo horrorizó. No porque fueran primitivas, sino porque eran demasiado avanzadas. Los códices mayas contenían conocimientos que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Mostraban un universo más antiguo, más complejo, más matemáticamente elegante que el que describía la Biblia. El 12 de julio de 1562, en el pueblo de Maní, Landa ordenó la quema de más de 5.000 ídolos y 27 códices mayas. Pero los registros sugieren que en realidad fueron muchos más, posiblemente cientos o miles de libros. Imagina la biblioteca de Alejandría, pero multiplicada por cada ciudad maya. Todo ese conocimiento, esas matemáticas, esa astronomía, reducida a cenizas en nombre de la evangelización. Landa escribió después, y cito textualmente: «Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena». Lo que Landa llamaba supersticiones del demonio eran ecuaciones matemáticas, observaciones astronómicas y conocimientos que Europa tardaría siglos en redescubrir. Pero la historia tiene giros irónicos. Años después, el mismo Landa, atormentado quizás por la magnitud de su crimen cultural, intentó preservar algo del conocimiento maya. Escribió Relación de las cosas de Yucatán, donde documentó parte del sistema de escritura maya. Sin saberlo, creó la piedra roseta que siglos después permitiría a los académicos comenzar a descifrar los pocos códices que sobrevivieron. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Cuando finalmente, en el siglo XX, los investigadores comenzaron a descifrar completamente los textos mayas, descubrieron algo que nadie esperaba. Los mayas no solo eran buenos en matemáticas, habían desarrollado conceptos que en Europa se consideraban descubrimientos modernos. Por ejemplo, los mayas utilizaban lo que hoy conocemos como algoritmos, procedimientos matemáticos paso a paso para resolver problemas complejos. Tenían métodos para calcular raíces cuadradas y resolver ecuaciones que no aparecerían en textos europeos hasta el Renacimiento. Su comprensión de las fracciones y las proporciones era tan avanzada que podían calcular las órbitas planetarias con una precisión que Copérnico envidiaría. Si estás fascinado por cómo el conocimiento puede ser suprimido y redescubierto, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Porque lo que los mayas sabían va más allá de las matemáticas puras. Los mayas habían desarrollado lo que hoy llamaríamos matemáticas aplicadas. Sus arquitectos utilizaban proporciones áureas y geometría sagrada en la construcción de pirámides que han sobrevivido terremotos durante más de 1000 años. Sus ingenieros calculaban sistemas de irrigación y acueductos con una precisión hidráulica que garantizaba el flujo de agua durante las sequías más severas. En medicina, utilizaban cálculos matemáticos para determinar dosis de medicamentos, basándose en el peso corporal y la fase lunar, algo que la medicina occidental no adoptaría sistemáticamente hasta el siglo XIX. Sus parteras calculaban fechas de parto con calendarios obstétricos más precisos que los métodos europeos de la época. Pero quizás el aspecto más revolucionario de las matemáticas mayas era su integración con otros campos del conocimiento. No separaban las matemáticas de la astronomía, de la medicina, de la arquitectura o de la filosofía. Todo era un sistema interconectado, donde los números no eran solo herramientas de cálculo, sino llaves para entender el universo. Este enfoque holístico es algo que la ciencia occidental apenas está comenzando a redescubrir en el siglo XXI. Con el surgimiento de campos interdisciplinarios,
y la teoría de sistemas complejos. Los mayas ya lo practicaban hace más de 1000 años. La tragedia de la destrucción del conocimiento maya no puede medirse solo en libros quemados. Imagina dónde estaría la humanidad si ese conocimiento se hubiera preservado y compartido. Si las matemáticas mayas se hubieran fusionado con las europeas en el siglo XVI, habríamos llegado al cálculo diferencial 200 años antes. Habríamos comprendido la relatividad del tiempo que los mayas ya intuían en sus calendarios múltiples siglos antes de Einstein. Los pocos códices que sobrevivieron, el Dresden, el Madrid, el París y el Grolier, son como encontrar 4 páginas sueltas de una enciclopedia de 1000 volúmenes. Aún así, esas pocas páginas han revolucionado nuestra comprensión de las matemáticas precolombinas. Cada vez que se descifra una nueva sección, aparecen conceptos que desafían nuestras nociones de lo que las civilizaciones antiguas podían lograr. Recientemente, utilizando tecnología LIDAR, los arqueólogos han descubierto que las ciudades mayas eran mucho más grandes y complejas de lo que se pensaba. Millones de estructuras ocultas bajo la selva revelan una civilización que pudo sostener poblaciones enormes mediante cálculos precisos de recursos, agricultura y astronomía. Todo basado en esas matemáticas que los conquistadores consideraron demoníacas. La próxima vez que alguien te diga que las matemáticas son un invento occidental, que la ciencia moderna comenzó en Grecia o en el Renacimiento europeo, recuerda a los astrónomos mayas calculando eclipses desde sus observatorios en Chichén Itzá. Recuerda a las matemáticas mayas diseñando sistemas de cultivo que alimentaban ciudades de cientos de miles de habitantes sin agotar la tierra. Recuerda el cero maya, ese concepto revolucionario que Europa temía y no comprendía. La historia de las matemáticas mayas es un recordatorio poderoso de cuánto conocimiento ha sido perdido, suprimido o ignorado por prejuicios culturales. Es una llamada a cuestionar las narrativas oficiales y buscar la verdad en lugares inesperados. Porque si una civilización entera pudo desarrollar matemáticas superiores y ser borrada de los libros de historia, ¿qué otros conocimientos perdidos esperan ser redescubiertos? Los mayas nos enseñaron que el cero no es la nada, sino el punto donde todo comienza. Quizás es hora de volver a ese punto cero en nuestra comprensión de la historia y reconocer que el conocimiento no tiene una sola cuna, sino muchas, y que algunas de las más brillantes fueron silenciadas no por ser primitivas, sino por ser demasiado avanzadas para su tiempo.